que no pueden hacer. Muy bien, estamos grabando entonces la tercera clase del taller de composición. Bueno, la vez pasada ya habíamos trabajado un poco esto de los parámetros del sonido, la altura, duración, timbre, intensidad. Y hoy día vamos a ver también otros elementos que también habíamos empezado ya a comentar la vez pasada. Así que yo voy a tener a bien, pues, compartir la pantalla para poder empezar a desarrollar la clase de hoy día y tratar de recuperar un poquito el tiempo que hemos perdido en estos minutos, ¿no? Entonces, aquí vamos. Bien, hoy día lo que yo quiero tratar hoy día, y quiero que de alguna manera lo, lo, lo veamos, es lo que sería estructuras versus proceso. Hemos dicho que existe eh, una manera de componer y de entender la música a partir de una estructura, pero que también existe una manera de abordar la obra musical a partir de un proceso. Entonces, ahora vamos a trabajar un poquito y vamos a detallar de qué se trata. En realidad, aquí, como dice en esta diapositiva, la estructura tiene límites predefinidos. Sabemos dónde empieza, sabemos dónde termina. Identificamos también sus unidades formales. Si unidades formales me refiero a una parte A, una parte B, un puente, una coda, se puede identificar. Eh, Toda la música centroeuropea prácticamente casi siempre define la estructura y además es lineal. También nos hemos referido a la linealidad la vez pasada, es decir, algo que empieza en un punto y está planeado que se dirija hacia otro punto de llegada. Gran parte de la música occidental es lineal, ¿no? En, en cuanto, bueno, es la estructura, por si acaso también aquí he querido puntualizar, eh, pese a que tienen contactos y pueden a veces confundirse, una estructura no es una forma musical, no es una forma musical. A veces coinciden, pero no es una forma musical, ¿no? Bien, esto sería un poco los alcances de lo que sería una estructura, ¿no? ¿Qué es un proceso en contraposición a la estructura? Bueno, justamente al revés de la estructura, un proceso no tiene límites predefinidos. Tanto el inicio como el final son accidentales, es decir, puede empezar donde empieza, seguramente en algún punto va a empezar, porque la música tiene que empezar en algún momento, y hay un final, pero el final no está predeterminado, predefinido. Eh, Luego, no posee unidades formales predeterminadas, sino que el compositor define el comportamiento y las transformaciones del material. La estructura resultante es por lo general accidental. Generalmente, esta música estructurada o compuesta a partir de un proceso no es música lineal, o sea, no necesariamente parte de un punto y se define hacia dónde va. En ocasiones, como por ejemplo en las músicas tradicionales, eh, pues esta música es circular. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de estructuras, ¿ya? En esta primera idea. Podemos clasificar las estructuras en dos subgrupos. Bueno, no sé si ustedes escuchan un eco, hay un eco en la transmisión, enseguida voy a tratar de identificarlo, pero bueno, creo que no molesta por ahora. Podemos dividir entonces la estructura en dos tipos de estructuras. Por un lado, las estructuras cerradas o las formas cerradas y las formas abiertas o estructuras abiertas. ¿Cuáles serían las formas cerradas? Bueno, las que generalmente nosotros conocemos.
Por ejemplo, la forma sonata, que tiene una estructura dividida en tres momentos, en tres unidades formales: una exposición, un desarrollo y una reexposición. A, B, A'. También tenemos gran parte de la música popular, por ejemplo, las danzas folclóricas como la cueca, el bailecito, el taquirari, la samba argentina, la chacarera, las polcas, todo lo que ustedes pueden imaginarse como, eh, como músicas populares. Bueno, todas ellas tienen una estructura, ¿no es cierto? La cueca sabemos que tiene una introducción, que tiene una primera parte, tiene una quimba, un jaleo, repite, sí, en fin, todos tienen ya una estructura predefinida, son estructuras, ¿ya? Son estructuras. También tenemos los géneros clásicos, la música clásica, por ejemplo, la sinfonía, el concierto con solista, la obertura clásica, el cuarteto de cuerdas, etcétera, etcétera. Son formas cerradas, tienen una estructura que está predefinida antes de comenzar su composición, en, la, en, que de alguna manera está definida cuándo empieza y cuándo termina y qué tiene que pasar en su intento, ¿no? Entonces, estas son, pues, lo que serían las formas cerradas. Pero también hay estructuras, formas abiertas, como se dice, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido son abiertas? Por ejemplo, vamos a mencionar, yo he mencionado en esta diapositiva, pueden ver la suite, ¿no? ¿Qué es? La suite es un conjunto de danzas, de pequeñas danzas, y de alguna manera se podría considerar que la suite es una forma musical agregativa, ¿sí? De agregar, ¿no es cierto? El número de danzas que conforman una suite no está definido. Nadie puede decir la suite tiene 5 danzas, o tiene 4, o tiene 7. No hay un número determinado de danzas, o de números, por así decirlo, porque a veces existen las suites de óperas, la suite de ballet, etcétera, en que no necesariamente son danzas, ¿no? En la música barroca está la suite barroca, es una obertura y varias danzas. Pero este número de danzas no está definido, es decir, no se sabe cuántas, ¿no? Dependerá del compositor, que si quiere sumar más danzas a la estructura o si quiere hacer una suite con un número más reducido de danzas. Por ejemplo, decía, en la ópera y en el ballet, la ópera y el ballet también son de alguna manera estructuras o son formas abiertas, porque tampoco sabemos, bueno, no está limitado el número de actos de una ópera, es, depende del compositor, no está predefinido de una manera rígida, ¿no? La ópera verdiana, por ejemplo, suele tener 3 actos, la ópera clásica tiene 3 actos, pero hay óperas en un solo acto, o hay óperas como Carmen, que tiene 4 actos, ¿no? O óperas que no están estructuradas en actos, tienen un solo gran acto y tienen varias escenas, ¿no? Entonces, no, estas son estructuras más bien abiertas porque no están predefinidas, o sea, no están definidas de antemano eh, cuál es un número rígido de partes, ¿no? Con el ballet pasa exactamente, ¿no? Bien, por ejemplo, otro género, otra forma abierta dentro del lenguaje de la música clásica podría ser el poema sinfónico. El poema sinfónico es una música, digamos, descriptiva, que puede estar basada en una novela, en una historia, en un texto literario, en imágenes, etcétera. El poema sinfónico no tiene realmente una estructura fija, como el caso de una sinfonía, una sonata, una forma sonata, que tú ya sabes cuál es la forma. El poema sinfónico va a depender mucho de cómo el compositor aborde la transposición de la idea temática, de la narración, del texto, de la idea de la obra a la música, cómo quiera estructurar. Entonces, estos son algunos ejemplos de estructuras, ¿no? Divididas en estructuras o formas abiertas y estructuras o formas cerradas.
Ahora vamos a hablar y después vamos a dedicarnos a ver un poquito los ejemplos. Vamos a empezar a ver qué son entonces, como contraparte de las estructuras, qué son los procesos, qué es un proceso. Bueno, si vamos a un diccionario, si vamos a la Google, si vamos a Wikipedia, vamos a encontrar algunas definiciones de lo que es un proceso y vamos a ver si esto realmente es aplicable a la música, a la composición. Nos dicen, por ejemplo, que un proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. Es un proceso mental, dice, ¿no? Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. Hay una segunda definición que nos dice que es procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Reunir los datos en una base que permita un proceso fácil de información. Bien. A ver, ¿cuál de estas dos definiciones nos conviene un poquito más desde el punto de vista de la música, ¿no? Y de lo que yo quiero plantear como construcción, como composición, como proceso compositivo. Fases sucesivas de un fenómeno, ¿no? Evidentemente, esto puede ser cierto porque durante una obra hay momentos que se van transformando, hay un hecho complejo, que es la obra musical en su conjunto, y van a pasar cosas durante ese tiempo que transcurre desde el inicio hasta el final. Es válido en un cierto sentido la primera definición, la segunda definición también puede entenderse como posible, porque es un procesamiento o conjunto de operaciones que se somete a una cosa para elaborarla o transformarla. Bueno, esto es un poco más operativo, esta segunda definición, y está un poco más ajustada a lo que vamos a ver a continuación. Entonces veremos qué se trata, cómo se planifica entonces, cómo planificaríamos una obra a partir de un proceso. Y aquí hay algunos puntos que yo he querido marcar que nos van a ir de alguna manera encaminando a entender esta idea y a poder animarnos a plantear alguna pieza a partir de un proceso. Proceso y estructura, sin embargo, es importante de entrada decirlo, no son conceptos excluyentes. Es decir, no es o proceso o estructura, ¿no? Pueden muy bien ser dos conceptos complementarios. Una estructura puede contener uno o más procesos adentro, en su interior, y un proceso al mismo tiempo casi siempre da como resultado final una estructura, que en el caso de tratarse de una obra compuesta a partir de un proceso, esta estructura va a ser una estructura accidental, pero también podría estar hasta cierto punto planificada. Por tanto, repito, no se excluyen, o sea, no es o me decido por el proceso o me decido por la estructura. Pero vamos a ver cómo decidimos hacer uno u otro y entendiendo que cuando yo decido hacer una obra a partir de definir una estructura antes de la composición, dentro de cada unidad formal de la estructura va a ocurrir un cierto proceso. Puede haber un proceso o puede haber varios. Y al final, si yo más bien opto no por empezar a trabajar una obra desde una estructura, sino que directamente pensar en un proceso, entonces al final de ese proceso y de toda esa construcción compositiva que yo haga, va a dar como resultado una cierta estructura. O sea, vamos a ver como una fotografía de lo que ha sido y esto me va a definir una cierta forma, ¿no? Ahora, hay algunos peligros que yo quiero advertir. El peligro de una excesiva delimitación de partes y subpartes de una estructura es que no se piense la obra, que no se piense la obra como partes que forman un todo, no desde el todo, que es como debiera ser. O sea, cuando yo estoy muy concentrado y realmente lo pienso la obra musical en partecitas, parte A, parte B, parte C, parte A', puente, parte B, etcétera, yo parto en pedazos la pieza, la pienso en pedazos. El grave peligro es que nos olvidemos de pensar que es una obra íntegra, o sea, que es una obra que empieza en un punto y termina en otro,
y que estas unidades formales que estamos definiendo están en función de la obra como un gran discurso unitario. Entonces, a veces, pensando muy segmentadamente, corremos el riesgo de perder la objetividad del todo, cuando más bien debería pensarse al revés. Debería pensarse primero el todo, el global, toda la obra, y pensar que hay articulaciones internas que van a ayudar a que se entienda ese todo. Un proceso puede determinar una forma práctica, que es lo que también vamos a ver en esta clase, en la que la forma y la estructura de la pieza dependen del propio material. Tenemos ejemplos en compositores como Ives, Ravel, Satie, en general compositores más bien modernos y contemporáneos, que son los que han llevado a cabo esto que yo llamo una forma práctica, donde el resultado de la forma es producto del propio material y de los límites del material que nosotros estamos empleando en la obra. No se preocupen si en este momento no lo entienden completamente. Vamos a ver ejemplos y ahí lo van a entender. En un proceso, a partir de definir un cierto material inicial, un material, digamos, motívico, un material rítmico, un material melódico, lo que ustedes quieran, el material que nosotros seleccionemos, entonces se definen cuáles son las posibles transformaciones de este material a lo largo de la pieza. Primero encuentro cuál es el material o los materiales con los cuales yo voy a trabajar y después yo defino las posibles transformaciones que este material va a tener a lo largo de la pieza. Muy bien, entonces vamos a ver vamos a ver estos conceptos un poquito más explícitamente. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo generalmente hago una explicación de esto del estudio y proceso con algún ejemplo un poco fuera del ámbito musical. La estructura siempre tiene límites, ¿no es cierto? La estructura siempre tiene límites. Eh, los, los límites de una estructura, eh, son, por ejemplo, cuando yo tomo qué sé yo, un objeto, una botellita como esta, tiene una forma y este es su límite, no se extiende más, no se expande. Cuando yo agarro un banco, una silla, tiene una estructura, una forma determinada, y ese es su límite, ¿no es cierto? Que además hace que yo reconozca una silla como silla y hace que yo reconozca una mesa como mesa, ¿no? O lo que fuera, que reconozca un árbol como árbol, en fin, tiene límites. Pero, por ejemplo, si yo pienso, y ustedes imagínense, por ejemplo, una nube en el cielo. Cuando uno ve una nube en el cielo, ¿cuál es la forma de esa nube? ¿No? Una silla tiene un respaldar, una plataforma donde uno se sienta y tiene las patas. Pueden ser necesarias, no necesariamente cuatro patas. Hay sillas con tres, una sola base con una pata gruesa. Eso puede variar, pero tiene cuando yo me refiero a silla, uno inmediatamente se imagina a un objeto que tiene ya una forma característica. Pero si yo les digo, a ver, piensen en una nube, ¿cuál es la forma de una nube? Es más, miren una nube. Yo ahorita tengo de mi ventana, puedo ver el cielo y estoy viendo un conglomerado de nubes que se me presentan, pero yo no sé si podría decir, pues no podría decir la forma de una nube, ¿verdad? A veces hemos jugado en decir, por ejemplo, esta nube tiene una forma parece un animal, parece un perro, parece un objeto, parece un avión, en fin, ¿no? ¿Quién no ha hecho ese juego de ver nubes y encontrar formas caprichosas en esa nube? Pero además, esa forma que encontramos no es permanente. Por tanto, si yo adivino en un rostro, en una nube, me parece que es una cara, pasa un poquito los minutos y de pronto, por razones del viento, por ejemplo, esa nube se va transformando y va dejando esa forma, ese rostro se va transformando en otra cosa. O sea, no tiene una forma fija. ¿O qué forma tendría, por ejemplo, un arroyo? ¿No? Un arroyo, un riachuelo que va, eh, que va transitando en el campo, uno ve y ve
pequeños ríos, riachuelos, ríos más grandes. ¿Cuál es la forma? ¿Qué determina la forma de un riachuelo, de un arroyo? ¿Qué es lo que determina? ¿Qué forma tiene? En realidad, no tiene una forma en especial, no tiene una forma definida, ¿no? Cuando uno dice río, uno se imagina la corriente de agua corriente. Pero ¿con qué forma? Dependerá, pues, dependerá de cuál es el río Amazonas, pronto es demasiado, su caudal es muy ancho, sus extremos son muy anchos y uno únicamente podría ver qué forma tiene desde una altura, desde un avión, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a depender esa forma, digamos, la estructura o la forma de un riachuelo dependerá por el curso, por la geografía por la cual está transitando, ¿no? Si es, inclusive, podría cambiar de coloración, ¿no? Si pasa por una tierra un poco gredosa, como por ejemplo, eh, qué sé yo, en el oriente tenemos ciertos, ciertos sitios que tienen ese color de esa arena roja, ¿no es cierto? Y de pronto el agua pasa por ahí, se tiñe con esos colores, o si el agua está contaminada, sale negra, en fin, va a ir cambiando. Está el concepto, pero no hay una forma, una estructura que uno diga, como en el caso de una mesa. Yo les digo mesa y ustedes piensan una tabla con patas. Eso es una mesa, ¿cierto? Ahora, que puede haber mesas de diferente forma, eso es verdad. Entonces, bien, esta es la diferencia entre estructura y proceso. Una estructura tiene límites definidos. Si uno sobrepasa esos límites, deja de ser mesa, deja de ser silla, deja de ser árbol, porque tiene límites eh, que ya uno los conoce porque así son los objetos. Pero una estructura, un proceso no tiene límites, ¿no? Va a depender de los elementos que yo defina para que este material, como decía en un momento, se vaya transformando y vaya adquiriendo una cierta forma. Ahora, yo puedo agarrar una cámara fotográfica y fotografiar el cielo, fotografiar una nube y capto en una fotografía, capto una nube y esa nube ya tiene una forma, digamos, que ha sido atrapada en un instante, es una instantánea que yo he tomado y ahí voy a definir una forma que va a ser fija, pero va a estar representada en una fotografía permanente, ¿no? eh, la estructura a la larga, o digo, el proceso, como digo, en un cierto momento, después de que ha sucedido y que yo lo he captado en su totalidad, yo puedo decir, bueno, ha pasado esto, aquí es como que esta primera parte ha sido una especie de introducción, aquí ocurre tal cosa, aquí es una segunda parte, aquí ha ocurrido esto y aquello, y voy a tener de alguna manera una especie de forma de esta música compuesta a partir de la definición de una cierta estructura, ¿no? Pero eso es muy variable, ¿verdad? Entonces, por eso, la diferencia radica en que cuando yo quiero trabajar a partir de una estructura, yo en primer lugar voy a definir, voy a definir las partes de la obra. O sea, yo voy a partir de una estructura predefinida, que yo defino antes de componer, antes de poner ni una nota en la partitura, yo voy a decir, quiero que tenga una introducción de 8 compases, quiero que haya una primera parte de tantos compases, quiero que haya una conexión, un puente, quiero que haya una segunda parte un poco más larga que tenga tales características. Yo voy a definir eso. Y una vez que yo tengo definida mi estructura, yo empiezo recién a componer. Es decir, yo tengo como cajitas vacías que durante el tiempo y el proceso de composición yo voy a ir llenando con un cierto contenido. Ahora, en ese contenido que yo voy a llenar, ahí pueden generarse ciertos procesos. Se van a generar obligatoriamente ciertos procesos en que el material que yo defina se va a ir moviendo y se va a ir transformando. Pero estos procesos están de alguna manera condicionados por la estructura que yo he predefinido. En el proceso pasa lo contrario. Yo simplemente defino cómo se mueve mi material, cómo se va a transformar, a dónde va a ir a parar, pero no me está interesando tanto si forma una parte A, si una parte B, si aquí llega un puente, no me interesa mucho eso. Yo no parto de una estructura preconcebida, sino parto de un proceso que al final y a la larga va a dar algún tipo de forma, porque no puede ser amorfo lo que ocurra, ¿cierto? Al final, el resultado final, auditivo por lo menos, va a ser que tiene 2 partes, que tiene 3 partes, fuera. Pero estos son accidentales
y están condicionados por la manera en que yo he definido el proceso. Vamos a volver otra vez a nuestras diapositivas. Si hay alguna pregunta en medio de todo esto, pues eh, la pueden ustedes hacer, ¿no? A ver, un segundito, vamos a volver a compartir nuestra pantalla para poder seguir viendo las diapositivas. Muy bien. Entonces, vamos a ver la próxima. Creo que no hay nada más. Muy bien. Entonces, como ahorita no tenemos, bueno, esa era la presentación en diapositivas, pero ahora lo importante va a ser ahora quizás que pues, veamos algunos ejemplos, o algunos ejemplos de todo esto que yo estoy mencionando, algunos ejemplos para que ya identifiquemos y nos demos cuenta desde la música a ver qué es lo que pasa. Si hemos hablado que tenemos en principio es una estructura y que hay estructuras cerradas o formas cerradas y estructuras abiertas o formas abiertas, eh, entonces vamos a ver un ejemplo de una forma cerrada, ¿no? No voy a sorprender a nadie, por supuesto, con este ejemplo. Vamos a escuchar algo del mundo, del mundo clásico. Es simple. Denme un segundito que voy a ubicar este video. Y ahora lo vamos a ver y ustedes me van a decir de qué se trata, ¿no? Es una pieza clásica, una pieza de la... a ver, un momento. Toda la música clásica, básicamente, toda la música clásica estaría, digamos, de algún modo encuadrada de de las formas cerradas. Muy bien. Un segundito. Ahora sí. Bien. Entonces vamos a escuchar. Bien, ya. ¿Esto qué es? Una sonatina, Clementi. Bien, ahí, por ejemplo, esta es una sonatina que es típicamente una forma sonata, ¿no? Y aquí hemos podido ver la primera parte de la sonatina, que hay una primera frase que tiene cuatro compases, tiene otros cuatro compases de consecuente, un pequeño puentecito, que en el caso de una zona no es una sonata, o sea, el puente es muy pequeñito, apenas una escala que introduce el fa sostenido como modulación, y aquí ya el segundo tema de la sonata, eh, y luego al finalizar, llegamos a una doble barra que nos dice vuelva otra vez a comenzar todo de nuevo. Y una vez que pasa eso, empieza una parte del medio, que es un desarrollo. A ver, lo vamos a escuchar un poco más. Bien, aquí por ejemplo empieza lo que es la sección del medio, que es un desarrollo, que es después de la doble barra. Esto que ustedes pueden ver, toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compases. Es una estructura de 8 compases, también estructurada en 4 y 4. Es una parte más incierta, con alguna modulación, un cambio de tono de do mayor y de sol mayor que había estado la primera parte de la exposición. Aquí va cambiando de tonalidades, se va a do menor, en fin, ¿no?
y después vuelve a do mayor y aquí más o menos en el segundo sistema, hacia el cuarto compás, empieza la reexposición, empieza a repetir la misma idea del principio, lo hace un poco variado porque, por ejemplo, cambia de octava, aquí está respondiendo en la octava grave, pero es más o menos lo mismo y hay una pequeña variación, digamos, dentro del mismo tema, ¿no? A ver, veamos el desarrollo, cómo termina. Exposición. Una variante, se va hacia sol mayor. ¿Qué tema? Ok, y después empieza el segundo movimiento. Muy bien. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que a Clementi esta sonatina le ha salido de manera accidental? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, esa es una música cuya estructura, cuya forma es accidental? Bueno, obviamente que no es accidental, ¿no es cierto? El compositor ha previsto y ha calculado la cantidad de compases que necesita para cumplir la forma sonata. Sabe que tiene un primer tema, sabe que tiene un primer tema. En el caso de ser una sonatina va a ser mucho más corto, cuando si se tratara de una sonata va a ser mucho más extendido. Sabe que tiene que hacer una conexión, tiene que hacer un puente modulatorio, tiene que irse a una región tonal, por esa razón tienes el fa sostenido desde aquí, empieza a meter el fa desde aquí, empieza a meter el fa sostenido, aún dentro del primer tema, empieza a proponer un fa sostenido porque le interesa que empecemos, que nos vayamos hacia el sol mayor, y con esta escalita define, termina, cierra, digamos, ese proceso modulatorio, y aquí se va a ir hacia sol mayor y termina en sol mayor y tiene que repetir. ¿Por qué tiene que repetir? Básicamente porque hay que volver a escuchar todo el material y porque además así era la forma sonal, así está organizada la forma sonal, ¿cierto? Y también está organizada en que aquí hay una sección un poco más incierta armónicamente, aunque aquí es muy sencilla, porque básicamente desde hace do mayor o sol mayor y después se va a do menor y después finalmente con esta pequeña escalita vuelve hacia do mayor, vuelve al tono original y es lo que se llama la reexposición, o sea, es más corta. Esto, lo que es este desarrollo pequeño, tiene 8 compases, no es muy largo porque son latina, y después reexpone con todas las variaciones del caso, va reexponiendo y, bueno, hace un cierre, una pequeña coda y concluye, ¿no es cierto? Entonces, esta es una forma cerrada, una estructura cerrada, porque está predefinida antes de que el compositor componga. Esto no le ha salido así porque los ángeles han bajado y lo han tocado y han determinado una forma que no sabía cómo hacer. Él obviamente estaba completamente convencido, seguro, y él ha planificado perfectamente la forma de esta pieza. Bien, pero por ejemplo vamos a ver otra pieza, para no decir que estamos únicamente dentro de la música clásica. A ver, esto con ustedes.
Ustedes han escuchado esta cueca, Julia se llama esta cueca de Simeón Roncal, ¿cierto? Ahora ustedes piensan la misma pregunta que el anterior ejemplo. ¿Ustedes creen que esto aquí al maestro Simeón Roncal le ha salido accidentalmente? Digamos que la forma que se ha dado, de pronto se ha dado cuenta que había una introducción y no, él no se dio cuenta, pero salió una introducción, que de pronto había una parte que se inicia la cueca y más adelante hay una parte media, que es la quimba, ¿no es cierto?, que tiene algunos elementos característicos y diferenciados, mucho más suaves que la presentación, en fin. Eh, bueno, evidentemente esta es una forma cerrada, una danza, una cueca, música boliviana, en la cual tienes una introducción claramente delimitada, ¿no? La introducción, a ver, la vamos a hacer un poquito otra vez. La introducción son ¿cuántos compases? Ok, claramente 8 compases, ¿no es cierto? 8 compases de introducción con una cadencia que propone que va a empezar el tema. Y ahí pues arranca el tema y ustedes pueden contar los compases. Bueno, son unidades formales, frases de 8 compases, un antecedente de 8 compases, un consecuente de 8 compases, etcétera. A ver, sigamos con el tema. Repite la parte A del tema. Esta es como una parte B, ¿no es cierto? Porque es la parte de la quimba, que tiene su característica, es más suave, es un coqueteo, tienes el enamoramiento, todo lo que tiene que ver con la historia que está detrás de una cueca, pero es diferente. Y lo mismo, si uno cuenta los compases, vamos a encontrar que son frases de 8 compases, etcétera, ¿no? Bueno, estas son formas, bueno, ya la hemos escuchado completa, pero como ustedes pueden ver, se trata de estructuras predefinidas. Cuando Simeón Roncal va a componer una cueca, él no dice cómo invento la forma de esta cueca, cómo le hago su estructura, ¿cierto? Él ya sabe que hay una introducción de tantos compases, sabe que hay una primera parte, una parte A de tantos compases, sabe que hay una quinta de tantos compases, ya lo sabe. Mozart nunca dijo, voy a componer una sinfonía, a ver qué forma le pongo a esta sinfonía. No se cuestionó eso Mozart. Mozart ya sabía que la sinfonía necesitaba que él consiga, que él defina dos temas, que los conecte a través de un puente modulatorio. Él ya tenía los elementos que están predefinidos antes de componer, ¿no es cierto? Antes de componer. Ahora, vamos a ver qué sucede en este caso cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso, cuáles son los resultados de un proceso. A ver, déjenme buscar el material que yo he preparado. Bueno, aquí vamos a escuchar una obra de un compositor. Bueno, ya lo hemos oído la vez pasada, lo hemos mencionado a este compositor, Terry Riley, compositor minimalista, ¿no? El minimalismo es un estilo que muy bien nos permite mostrar este ejemplo de procesos, porque casi toda la construcción del minimalismo está elaborada en base a procesos. El compositor no hace más que pensar en procesos dentro del minimalismo. Y Terry Riley es uno de los compositores de este grupo de compositores minimalistas, igual que Steve Reich, igual que Philip Glass, igual que John Adams, tantos compositores que han transitado dentro de esta estética que nació en Estados Unidos allá por los años 70 aproximadamente. Bien,
Lo que hace en esta pieza, lo que vamos a encontrar es una pieza que se llama en do, in si en inglés, ¿no es cierto? En do se refiere a la nota de do. Vamos a ponerles les voy a compartir la partitura. Bueno, ustedes ven la partitura cómo está, a diferencia de las otras dos partituras que hemos visto, de la sonatina de Clementi y de la cueca de Roncal. Aquí vemos que, por ejemplo, hay una serie de fragmentitos, ¿no es cierto? Son pequeños pentagramas que tienen un número, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el número 53. Esta es una obra de 1964, ¿ya? O sea, va a tener casi 60 años el próximo año, ¿no? Una obra antigua. Bien, y lo que básicamente hace es estructura ciertos elementos. Nadie puede decir que hasta dónde es la primera parte, ¿no? No hay un elemento visual en la partitura que nos diga, mira, hasta la doble barra, como en el caso de la cueca, hasta esta doble barra es la primera parte, aquí hay una barra de repetición, aquí hay un calderón, aquí empieza una segunda parte, aquí hay una, no sé, un silencio, un compás en silencio, y termina una parte y empieza la otra. Aquí no sabemos, porque tenemos un pentagrama, 1, 2, 3, 4 pedacitos con algunas notas adentro. ¿Ya? Se llama in si o en do la pieza porque básicamente casi todo está en referencia. Hay un do constante, una nota do que suena todo el tiempo y todo fluctúa en torno a la nota do. ¿No? Son variaciones en torno a la nota do. Pero lo que hace Terry Riley en este caso es dar una serie de instrucciones a los músicos. Primero que te dice, cuando uno le preguntaríamos a Terry Riley, bueno, maestro, ¿y para qué instrumentos pues vamos a tocar esto? Y dice, para cualquier instrumento. Maestro, ¿cuántos instrumentos pueden tocar esta pieza? Los que tú quieras. Cuantos más toquen, mejor. Y maestro, ¿cuántas veces tocamos cada pentagrama, cada pequeño motivo? ¿Cuántas veces tienen que ser tocadas? Los que tú quieras. Tú defines cuántas veces quieres tocar. Y maestro, nos ponemos de acuerdo entre todos los que vamos a tocar esta pieza para ir cambiando, para tocar primero la, la primera estructura y después, o la primera célula y después pasar a la segunda. ¿Cambiamos todos al mismo tiempo? No, cada uno cambia a su manera, cuando pueda, cuando quiera. Escucha al otro, dense cuenta cuándo está cambiando el otro y si quieren, ahí cambian. Y maestro, yo tengo que seguir esta partitura del 1 al 53, uno por uno. Bueno, tienes que seguir, yo he definido, dice, me imagino la conversación con el compositor, con Terry Riley, que te diga, bueno, mira, yo he definido esta sucesión de motivos que tienes que tratar de ir avanzando en ese sentido. Lo mismo que un arroyo siempre corre, no retrocede el arroyo, ¿no es cierto? Cuando va corriendo el curso de un río, se dirige de norte a sur, de sur a norte y va bajando la corriente de agua, difícilmente va a retroceder el arroyo hacia aguas arriba, ¿no? Entonces aquí lo mismo, va a ir fluyendo siempre en un sentido, digamos, del 1 hacia el 53, pero lo que ocurra de por medio va a depender de lo que quieran tocar los intérpretes. Cuando quieren cambiar de la primera célula a la segunda, y van a ir cambiando, pero si tú no quisieras, por ejemplo, quisieras saltarte a la tercera, por ejemplo, puedes saltarte a la segunda. Y si quieres saltarte a la cuarta, puedes saltarte a la cuarta, ¿cierto? Ahora no te saltes demasiadas, pero puedes ir saltando. Entonces, fíjense que aquí lo que se está definiendo no es la forma, no es la estructura de esta pieza. Lo que estamos definiendo con este planteo es qué va a ir pasando mientras se van sucediendo o de qué manera se van a ir sucediendo estos pequeños fragmentos musicales. Vamos a oír un pedazo de esta pieza, por favor.
Bueno, compañeros, miren, a diferencia de las otras músicas que hemos escuchado al principio, de estas estructuras cerradas, eh, o estructuras simplemente, yo preguntaba si ustedes creen que a Clementi le salió accidentalmente esa sonatina, así, esa forma, esa construcción. No, no fue accidental, ¿verdad? Fue absolutamente planeado. Si a Simeón Roncal le salió la cueca Julia así, porque, bueno, porque salió así, y no, no siempre va a salir así, tampoco, ¿cierto? Porque evidentemente el compositor ha planeado que así sea la pieza, y ya está definido por una estructura, además que una estructura que preexiste a él mismo. Si incluso si no existiera, si nunca hubiera existido Simeón Roncal, toda la forma de la cueca hubiera seguido siendo la misma. Pero, sin embargo, en esta pieza de Terry Riley, el resultado sí es accidental, sí es accidental. Lo que planea Riley, como les había dicho, y hay una hojita de instrucciones, lo que planea Riley es, les da ciertas instrucciones a los intérpretes para que vayan transitando por un camino que él ha determinado de una cierta manera, pero que no está cerrado a que se transite de otra forma. Cada músico, cada grupo de músicos va a transitar este camino que él ha diseñado en un sentido muy diferente. Todo esto que han escuchado, hemos escuchado pedazos, pero por ejemplo, esta versión que yo tengo aquí grabada y que las estoy compartiendo, dura más de una hora. Dura más de es una página, compañeros, es una página. Es una página y dura más de una hora, ¿cierto? ¿Puede durar más aún? Sí, puede durar más, puede durar 2 horas, puede durar 3 horas. Hoy hay noches de museos aquí en La Paz y en el resto del país. Puede estar toda la noche en museos o puede estar tocando esta pieza durante toda la noche, ¿no? Lo mismo que sucede con una tarqueada, con una sicureada, pueden estar toda la noche. Lo que el compositor ha definido son conductas y más o menos una guía de instrucciones a través de las cuales tú vas a poder ir avanzando en la pieza, ¿no? Puedes saltar una célula, puedes volver a ella, puedes eh, pero siempre, digamos, avanzando de la 1 a la 53, ¿no? Ya no vamos a volver, no vamos a ver el caso cuando ya estemos en los últimos pequeños fragmentos, ya no vamos a poder tocar los anteriores, podemos proceder, pero podemos ir salteando, ¿no? Entonces la pieza pues es totalmente abierta. Los instrumentos no están definidos. Lo que ustedes han escuchado ahí como estos instrumentos son algunos teclados electrónicos, y puedes tocar con un grupo de rock, de guitarras eléctricas, puedes tocar con un grupo folclórico, puedes tocar con una orquesta clásica, puedes tocar con un grupo de pianistas, tecladistas, en fin, puedes tocarlo como quieras, ¿no? Entonces, esto es una estructura, una forma abierta y además elaborada a partir de un proceso. Esto es un proceso, todo el tiempo es un proceso en que se va transformando un material que no está predefinido. Ahora, decíamos hace rato que los procesos también dan como resultado, por ejemplo, lo que se conoce como, bueno, lo que yo y mi maestro también decía que eran las formas prácticas, ¿no? La forma práctica, como les decía cuando veíamos las diapositivas, es básicamente bueno, que el material con el que está construida la obra es la que define la forma de la obra, ¿no? ¿Cómo es esto? Muy bien, ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo de una obra de un compositor, grandísimo compositor norteamericano, que se llama Charles Ives. Quizás algunos lo han escuchado, ¿no? Él tiene una obra que se llama, él nació hacia 1870 y pico, 75 creo, muere en 1920 y algo, no recuerdo exactamente, pero Ives deja de componer muchos años antes y se dedica a una actividad no musical, se dedica a la venta de seguros, es uno de los fundadores del concepto de compañía de aseguradoras, pero fue compositor, él nunca pensó, él siempre se decía que era un compositor amateur, sin embargo sus obras son fantásticas, y él era un compositor muy desinformado respecto de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Yo creo que hoy día nadie puede ser desinformado, hoy día con el acceso al Internet y al YouTube y todo esto y a las redes, uno no puede estar ignorando lo que pasa en cualquier lado del mundo, ¿no?
si quisiéramos saber qué están haciendo en Tailandia los compositores, pues entramos a Google y vemos qué compositores hay en Tailandia, podemos escuchar sus obras, porque de seguro están en YouTube. Ives no tenía la menor idea de lo que estaban haciendo en otro lado. ¿Ya? Y él planteó unas propias propuestas bastante poco convencionales, muy locas, como ideas música, de composición, y se adelantó. Algunos dicen, yo digo que es un profeta de la música actual, de la música contemporánea, porque allá en el fines de 1800, principios de 1900, él planteó ideas tan extravagantes que realmente recién algunos compositores muy modernos, muy contemporáneos, recién se animaron a poder plantearlas, ¿no? Esta pieza se llama La pregunta sin respuesta. Yo lo he utilizado mucho porque dentro de las obras de Ives es una de las más claras en ese sentido y más concretas, ¿no? Esta obra está compuesta para un cuarteto de cuerdas o puede ser orquesta de cuerdas si incluye un contrabajo. Luego tienes encima del cuarteto de cuerdas tienes una trompeta, que es una trompeta solista, que si no hay trompeta podría ser reemplazada por un corno inglés o por un oboe o por un clarinete, pero él lo plantea como trompeta y encima de las trompetas hay un cuarteto de flautas. Eh, También podrían eventualmente ser reemplazadas por algunos instrumentos si no hubieran las flautas. Eso ya es un hecho, por ejemplo, que muestra que hay algunos elementos que no están definidos. Puede ser esto, pero si no hay esto, póngale esto otro. Digamos. Si no hay trompeta, póngale pues, un clarinete. ¿No? Si no, póngale un oboe o un corno inglés. ¿Sí? ¿No? Entonces, para empezar eso. Ahora, hay toda una historia detrás de esta obra, una concepción filosófica que plantea Ives. Dice que las cuerdas es el silencio, es el silencio de los inocentes, representa un espacio vacío, en fin, es un vacío coloreado, es muy tonal, todas las armonías son tonales, está en sol mayor básicamente, y se suena muy consonante, pero cuando entra la trompeta, cada cierto momento que estamos escuchando esta especie de coral en las cuerdas, aparece la trompeta y ingresa la trompeta y toca unas notas que no tienen nada que ver con lo que pasa con las cuerdas. Toca unas notas, hace unos saltos de novenas, séptimas, bastante disonantes, que contrastan mucho con la armonía que estamos escuchando en las cuerdas. Es una pequeña idea que para Ives dice que es una pregunta, es la pregunta de la existencia, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿No? Esa la pregunta, la gran pregunta existencial del universo. Eso plantea la trompeta. Y después de que la trompeta ha planteado esta pregunta, es respondida por las flautas, que ingresan también con un vocabulario muy distinto, que tampoco no tiene nada que ver ni con la trompeta ni con las cuerdas. Es muy disonante, con muchas segundas menores, novenas, séptimas, y va entrando lentamente, porque todo esto es largo, lento. Él responde muy lento. Después de pasa un rato, la trompeta vuelve a ser la misma, repite la misma idea con algún cambio que es imperceptible, pero vuelve a decir lo mismo. Y las flautas vuelven a responder a la trompeta. Las cuerdas no se mueven, siguen tocando todo el tiempo, les responden, pero le responden ya un poco más, con un material también así muy atonal, pero la velocidad que define Ives es un poquito más rápida. O sea, ya las trompetas ya van a un andante, perdón, las flautas. Pasa un tiempo, la trompeta vuelve a hacer la misma idea y vuelven a entrar las flautas, pero las flautas en cada momento que entran respondiendo a la trompeta, entran más fuerte, más rápido y más agudo. Por lo tanto, todo el tiempo, cada respuesta de las flautas es distinta y es cada vez más intensa, ¿no? Primero será largo, después será andante, adagio, después allegretto, allegro, presto, prestísimo, vivace, o sea, cada vez más rápido. Esto era realmente un atrevimiento muy grande en la época de Ives, porque la pieza fue compuesta en 1908 y en esa época, obviamente, no se podía pensar ni siquiera los compositores avanzados de aquella época, como Schoenberg o Stravinsky, y otros compositores que eran considerados compositores modernos, el propio Debussy, Ravel, todos esos compositores fantásticos, ninguno se había animado a desfasar dos niveles de una obra. Es decir, que un grupo marchase a una velocidad con una negra y que de pronto se fueran añadiendo planos a diferente velocidad. Ya plantea un problema de cómo va la escritura. Si tienes un grupo que se mueve más rápido, ¿qué haces con los compases?
si le cambias la negra todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo se iguala? Bueno, ese es el planteo. Quiero que escuchemos la pieza primero y después yo les explico cuál sería el resultado y la conclusión de esta pieza. Perdón, no estoy compartiendo la pantalla, perdón, discúlpenme. Yo lo estoy viendo aquí, pero no ustedes porque no me he puesto la función de compartir pantalla, que la voy a poner ahora. Bien, entonces, Charles Ives, la pregunta sin respuesta. A ver, no sé si estamos oyendo. Perdón, no sé si tal vez no está habilitado el sonido. A ver. A ver, espero que el video tenga sonido. El problema sería que no tenga. Bueno. Ajá, no estás escuchando. Ya, ok, ok. Voy a compartir otra vez. Voy a fijarme de que el sonido está habilitado. Y lo escuchamos. Ya, deme un segundito. Ujú. Bueno, ahora sí. Aquí tenemos la partitura de Ives. A ver, ojalá que ahora sí suene. Fíjense que las flautas no tienen barra de compás. Primera intervención de la trompeta. La respuesta de las flautas en adagio. Es la segunda presentación de la trompeta. Respuesta andante. Tercera aparición de la trompeta. La pregunta. Respuesta de las flautas. Alegrete. Coinciden las barras de compás. Pueden ver las flautas y las cuerdas. Cuarta presentación de la trompeta. No la respuesta de las flautas. Quinta presentación de la trompeta. Siempre igual.
Discurso de las flautas, alegro molto. Sexta presentación de la trompeta. Presto. Última presentación de la trompeta. La pregunta es, bueno, si esta pieza es accidental. Bueno, en el caso de esta pieza no es accidental, está planeada por años, pero hay todo un trabajo, un proceso. Y además es una obra, una forma abierta, porque todo lo que pasa depende de del proceso definido por Ives y depende del material de la música. ¿Por qué depende del material? Porque al inicio todo estamos en pianísimo, cuerdas con sordina, entra la trompeta y muestra su primera intervención, siempre igual. Además, el salto, un salto de séptima disminuida, en fin, no, o sea, no, trata de diferenciarse de la armonía de las cuerdas y las flautas responden, ¿no? Responden en adagio, ¿no? Coincidentemente vean que las barras de compás aquí aparecen y son con... Pero las flautas lo que hacen es una especie de adagio, ¿no? Y además es piano, fíjense la dinámica es piano. La trompeta aquí al final de la partitura vuelve a entrar en piano, siempre entra en piano, siempre la dinámica en las cuerdas y en la trompeta no cambia. Eh, y una vez que hace eso, que la segunda entrada, hay la respuesta, que nunca es un tiempo regular, siempre es un poquito diferente de las flautas, pero hacen en andante. Por lo tanto, fíjense que ya los compases no van a coincidir, porque el resto de los instrumentos sigue haciendo la misma velocidad, pero las flautas van haciendo más rápido, por lo tanto, entran más cantidad de compases en los mismos, ¿no? Bueno, pero aquí la dinámica es mezzopiano, o sea, ya está aumentando la dinámica de las flautas. Vuelve a entrar la trompeta en piano, pero las flautas contestan en mezzo forte y allegretto. Y además, fíjense que van ganando registro agudo. Pasa esto y hay una nueva entrada de la flauta, de las trompetas, en piano también, las mismas notas, y las flautas entran ya en forte, alegro, no, y alcanzan notas más agudas. Cuando seguimos avanzando, nuevamente la trompeta hace la misma cosa, las flautas comienzan en forte, tocan notas ya aún más agudas y en la última presentación de la trompeta o la penúltima vuelve a entrar lo mismo siempre en piano, pero aquí tiene una indicación que es allegro, allegro, acelerando hacia presto, presto, ¿no? El acelerando se convierte en presto cada vez más rápido y cada vez más agudo. Y si ustedes ven hacia el final de la partitura, pues es la máxima dinámica. Hay 4 Fs y son las notas más agudas de los instrumentos. Y la trompeta vuelve a entrar una vez más al final, igual que siempre. Ahora, la pregunta mía es, si la trompeta ha vuelto a entrar otra vez con esa misma estructura, ese mismo motivo, y hemos terminado con el acelerando presto, con esas notas sobreagudas de las flautas, ¿qué tendría que venir luego? ¿Cómo le respondemos por última vez a esa trompeta? ¿Cómo se le responde? ¿Más rápido? Ya no hay más rápido, porque dice alegro acelerando a presto, se va prestísimo. Más rápido que eso, ¿qué es? Quizás una computadora podría ir un
pulso un poco más rápido. Ha tocado las notas más agudas de los instrumentos. ¿A dónde más agudo podemos ir? Está con 4 o 5 Fs, 5 fortísimos. ¿Cuál sería el próximo nivel? Ya no hay, ¿no es cierto? Por eso la pieza termina ahí. Termina ahí porque el material llega al límite de su naturaleza y no puede seguir avanzando dentro de ese proceso. Ahí está el proceso, que es adagio, andante, allegretto, allegro, allegro molto, presto, y además piano, mezzo forte, forte, fortísimo, fortísimo, ¿no? Entonces, ustedes observen que hay un proceso, o sea, ha definido una idea que se va a ir transformando en el tiempo y la pieza termina cuando ya no puede más avanzar el material en ese sentido. Un ejemplo que yo quería poner para terminar esto es un ejemplo de Ravel, bueno, de la obra que ustedes más conocen de Ravel, que es obviamente pues el bolero, ¿no es cierto? El bolero es una forma práctica, la voy a ir explicando mientras escuchamos. Todos ya conocen de qué se trata. Esperen un minutito. No sé dónde le he puesto ahorita el bolero. Se me ha mezclado aquí con los. eh, bueno, no sé si está aquí. Tal vez creo que no lo he bajado. Bueno, si no, no está en mi archivo. Bueno, ni modo, pensé que lo había hecho. Bueno, no importa, pero ustedes todos conocen el bolero de Ravel. El bolero es otro ejemplo de una forma práctica. ¿Por qué es una forma práctica? Porque empieza con un tema, ¿no? Que es tocado por una flauta. No, miento, empieza con una percusión que es tocado por un tambor, una percusión, ¿no? Que hace el ritmo, tan, tacatatán, tacatatán, tan, tan, tacatatán, 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 chiquichichín, chiquichichín, chin, chin, chiquichichín, chiquichichín, chiquichichín. Hace, ¿no es cierto? Toda la frase. Pianísimo, percusión. La flauta entra a la melodía y hace toda la línea melódica. Siguiente vez, la flauta más otro instrumento. Se repite esos instrumentos más otros instrumentos y lo que va ocurriendo es que en qué consiste el proceso del bolero es que va acumulando, porque realmente la melodía se repite como 18 veces y uno dice, bueno, pero no es interesante, es una pieza yo he pegado que se repite tantas veces, ¿cuál es el interés? Pero, ¿por qué es tan interesante el bolero? Porque lo que va haciendo va acumulando capas. Sobre la misma va jugando con la orquestación, con, con engordar, con orquestar cada vez de una manera más densa la misma melodía. Y se van sumando instrumentos, y se van sumando instrumentos, y va aumentando el volumen, y va creciendo todo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, hasta que llega un momento en que entran todos los instrumentos, hay unos glisandos de unos trombones y punto más agudo, ya no solamente es un tambor, sino son dos tambores que están tocando, y no están tocando pianísimo, están tocando fortísimo, todos los instrumentos de la orquesta han entrado, y la pieza explosiona en el agudo, perdón, en la última entrada explosiona y termina. ¿Por qué termina ahí? Porque ya no se puede, ya no hay más instrumentos para seguir agregando, ya se ha llegado lo mismo que hay a un punto en que el material se ha agotado, no puede seguir más adelante, ya no hay una próxima repetición porque no hay más orquesta que agregar, ¿no? Entonces, esto también sería una forma práctica. Realmente la definición de cuántas partes tiene A', A', A2', A3', A4, A5, en fin, la forma de la estructura es accidental también, porque depende simplemente de cuántos instrumentos se van agregando y cuando ya no hay más instrumentos ya termina. Yo así escuchar en la primera clase, para los que no han estado pero han visto el video, una pieza mía que era Abismos para piano, ¿no es cierto? Que yo expliqué más o menos lo mismo. La pieza depende del material. Empieza en el registro más agudo y termina en el más grave. La pieza termina cuando se terminan las teclas, o sea, no hay más teclas para seguir bajando. Por lo tanto, todo ese trayecto de caída, digamos, de la música hasta el registro sobreagudo al grave, culmina cuando ya el piano no nos ofrece más teclas, por lo tanto no puede seguir avanzando la pieza. O sea, no es que esté predefinido su final, o si quieren está predefinido, pero no en el sentido de que yo digo parte A, parte B, parte C, coda, no en ese sentido, sino que el material ya ha llegado a su límite y por lo tanto tiene que terminar ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta clase
hasta ahí es, digamos, la presentación del material que yo quería mostrar en esta clase, es confrontar lo que es componer a partir de una estructura y lo que es componer a partir de un proceso. Uno puede, no está ni mal, ni mejor, ni peor. No es mejor componer con un proceso, que uno lo hace mejor y es más interesante o es más aburrido una estructura. No, simplemente es un poco la sensibilidad y uno no siempre tiene que componer de una manera, ¿no? Hay algunas obras, Ligeti es un compositor, por ejemplo, que uno puede ver que maneja procesos permanentemente, pero los va metiendo en estructuras y de pronto combina estructuras con procesos, ¿ya? Pero es interesante tener la conciencia de que uno puede trabajar de una u otra manera. Yo les he dado un trabajo, una tarea, que era esto de hacer una historia, de contar un cuento y un cuento que puede ser abstracto, musical, o puede ser un cuento con personajes o no. Eh, y un poco eso también quería ver cómo lo plantean ustedes, ¿no? Porque eso también puede dar lugar a que sea un proceso. Si uno cuenta una idea que va avanzando y que van apareciendo personajes, que va sucediendo cierta idea, se va desarrollando. ¿Cómo lo desarrollan? ¿No? Lo pueden desarrollar un proceso de historia, que es un proceso de avance de la idea, o pueden ser que también se estructure en partes, ¿no es cierto? Como en pequeños capítulos, ¿no? Bueno, yo quisiera saber si a esta altura hay alguna pregunta. Nos vamos a extender un poquito porque hemos empezado medio hora tarde por de la conexión y porque no habilitaron la sala, pero yo quería saber si hay alguna pregunta o, en su defecto, yo necesito ahora que empecemos a escuchar a ustedes, que nos cuenten a ver de qué se trata lo que han estado pensando como obra. Mi primero pregunta sobre este tema, el tema concreto de esta clase. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas, compañeros? Si no hubieran preguntas, alguno. José, a ver. Ok, gracias, José. Por mí todo genial, dice José. Muy bien, gracias. Es interesante cuando uno empieza a desglosar el material, porque creo que una de las actividades más interesantes de la música es tratar de entenderla desde su interior, ¿no? Desde su estructura. Esa es una de las funciones que cumple un compositor, en realidad es una de las áreas que nos incumbe a nosotros como compositores. Muy bien, Lucio ha levantado la mano y Lucio, bueno, primero Lucio y después José. Lucio, buenos días o buenas tardes, no, buenos días todavía. ¿Cómo está Lucio? Buenos días, profesor. Está muy interesante los temas que estamos abordando, que nos está explicando. Eso, lo de la forma, efectivamente, como usted indicaba, es así como que la consecución del contenido. El contenido Claro. vendría ya a determinar la forma. A veces cuando estudiamos esta parte de la música, confundimos o se confunde la comprensión clara de lo que es forma y estructura. Por Ujú. favor, profesor, esta parte podría dar una explicación, diferencia entre forma y estructura. Ok, perfecto. Y sí, hemos hablado, a ver, ya, voy a dar la respuesta a Lucio, pero escucharemos también lo que pregunta José y tratamos de englobar todo de responder ambas. José, ¿qué querías decir? Adelante, escucho. Sí, qué tal, maestro? Mi consulta era sobre si es que hay algún material escrito. Yo todavía no tuve la oportunidad de leer los materiales del Classroom, o sea que si está ahí, perdón, pero si hay algún material escrito que hable también de esto, como para profundizar después. Ok, ok, perfecto, muy bien. Eh, exactamente de esto, no. Hay un material que yo voy a subir, lo voy a buscar. Hay unos comentarios muy interesantes de Ligeti, del compositor húngaro contemporáneo, György Ligeti, que trata de abordar lo que hoy día habría que entender nuevamente, o sea, esto también responde a la pregunta del compañero, eh, de que de cómo entendemos la idea de forma y justamente esta diferencia entre forma y estructura, ¿no? Porque al final toda la música, cualquiera sea, va a tener una forma, ¿no? Sí, porque es igual qué sé yo,
todo árbol, todo objeto visible en la naturaleza tiene una forma determinada, una forma caprichosa, una forma más o menos convencional. Los seres humanos planificamos la forma, el carpintero sabe qué forma tiene su silla, su mesa, en fin, el mueble que está construyendo. En la naturaleza hay formas un poco menos digamos, no controladas por el ser humano, que son formas naturales. Siempre hay una forma. Y cuando escuchamos una música, cualquiera sea la música, no puede carecer de forma, ¿no? Porque al final se nos presenta como una sucesión de sonoridades que a la larga definen pues que tiene un volumen determinado como si se tratara de un objeto físico tangible, ¿no? Eh, pero eh, la estructura propiamente dicho no es eso, ¿no es cierto? La estructura es la definición de ciertas unidades que uno define antes de componer, define el tamaño y la forma de las cajitas, digamos, de los contenedores dentro de los cuales va a verter un contenido determinado, ¿no? O sea, la estructura es una cuestión más estática. La forma siempre es viva, la forma es movible, la forma es cambiante permanentemente. Saben, hoy día hay una discusión muy grande sobre el tema de la forma, por ejemplo, indicando que una sonata de Beethoven, por ejemplo, tiene una forma, todo el tiempo es la forma, digamos, la sonata Wallstein, está en do mayor. ¿Cuál es la forma de la sonata Wallstein? Y depende de quién la toque, eso es lo que se dice ahora, depende de quién la toque. Entonces ahora nos estamos guiando por versiones. Si la toca Marta Argerich, esta sonata adquiere una forma determinada, ¿no es cierto? Uno puede ver además en un espectrómetro, en fin, en un programa de edición musical, ve cómo se mueve la forma de la pieza, es decir, ese contorno sería la forma, ¿no? Si la toca, por ejemplo, otro pianista, la toca Daniel Barenboim, la toca no sé, cualquier otro Lang Lang o lo que fuera, la va a tocar diferente, por lo tanto la forma va a ser diferente, a pesar de que la estructura de la sonata es tema A, tema B, desarrollo, reexposición, coda, a pesar de que la estructura es rígida, o sea, en el papel no va a cambiar la sonata, el papel va a ser siempre lo mismo. El compás 1 al compás tanto, el primer tema, del compás tanto al compás tanto, en la transición del compás tal al compás tal es el segundo tema, o sea, eso no va a cambiar. Cualquiera que la toque siempre va a ver la misma partitura, pero el resultado va a ser completamente diferente si lo toca fulano, sutano o mengano, va a ser diferente. La forma de la obra va a ser distinta según quien la toque, porque su contorno se va a modificar conforme, porque algunos van a decir tocar un poquito más rápido, otros más lento, otros quedarse un poco más, hacer unos rubatos, cadencias, otro pianista va a querer tocar más a tempo. Entonces, eso no sé si me entiendes, es un poco sutil esa diferencia entre forma y estructura, pero la estructura es rígida, la estructura es un armazón, ¿cierto? Que está predefinido de antes. Lo que pasa es que en el vocabulario tradicional es como lo mismo. Es decir, forma, parte A, parte B, parte C. Esa es la forma de esta pieza, A, B, C, su forma, ¿no? En realidad es su estructura esa, ¿no? Que obviamente está emparentado con la forma, porque de acuerdo a la estructura es que más o menos se va a moldear una cierta forma, ¿no? Pero el lenguaje y los libros tradicionales va a ser, para los libros tradicionales y para los autores clásicos, es como que estructura y forma es la misma cosa. Pues no sé si Lucio me entiende, no es cierto la misma cosa. Pero en la realidad, cuando uno escucha y entiende que forma es el resultado final de cómo suena la música, entonces nunca va a ser igual el resultado. O sea, siempre la forma va a ser cambiante, ¿no es cierto? Las formas, nosotros, inclusive cuando caminamos, digamos, seres humanos, al caminar, vamos moviendo el cuerpo y o sea, la forma es algo vivo, algo que está siempre en movimiento. No se puede entender bajo los conceptos más actuales forma como algo rígido. La forma siempre está en movimiento y siempre es cambiante, ¿no? La estructura es rígida. La estructura cuando tú ves que están haciendo un edificio, ves primero todo el armazón del edificio con sus columnas, sus plantas, etcétera. Es rígido, ¿no es cierto? Y sobre esa rigidez se va completando el edificio, ¿no? Que claro, en el caso de un edificio, como no es una forma, como no es un objeto vivo y que el edificio no va a salir caminando, no va a ir a bailar el edificio, entonces, bueno, en el caso de un edificio, bueno, la forma y la estructura son más o menos, son coincidentes, porque esa es su forma que está basada en una determinada estructura.
pero en un edificio, porque el edificio es un objeto inanimado, un objeto muerto, digamos, no muerto, pero un objeto sin vida, ¿cierto? Pero cuando se trata de la música no es un objeto sin vida. Y si todavía seguimos pensando que la partitura es la música, pues estamos equivocados. La partitura es una representación de la estructura de la música, pero la forma nosotros como intérpretes vamos a darle una forma determinada a esa música que está representada bajo cierto tipo de notación en un papel, ¿no? Yo voy a buscar el texto de Ligeti. Yo también he escrito hace tiempo he hecho un texto sobre el texto de Ligeti. Es una reflexión, está el texto de Ligeti, pero está la reflexión mía donde hablo un poco de estos elementos que estoy comentando ahora, pero lo tengo que buscar. En cuanto lo encuentre, yo se los voy a poner por ahí. Y si encuentro, no he visto mucha gente que hable sobre esto, ¿no? O sea, o se habla, pero no sé si está muy escrito, pero en todo caso, estos conceptos son muy interesantes, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Profe, si me permite, Ah, sí, sí, sí. ¿Quién está hablando? Ah, Joaquín. Lucio, perdón, Lucio. Adelante, Lucio, te escucho. sí, estaba viendo esto. Efectivamente, como usted indicaba, entonces habría que entenderlo, por ejemplo, de modo analógico, la forma como manera, ¿no? Comparaba con Lang Lang, Argerich, etcétera, Sí, y forma como elementos constitutivos de un todo. En el caso de esto, las secciones macro, meso, micro de repente de una composición musical. Y estructura exacto. quizás habría que comprenderlo como los elementos constitutivos de un género. ¿Qué opina, profesor? Ah, sí, tendríamos que meternos a otras definiciones que son un poco complicados, porque, digamos, ahora que entendemos por género, si, digamos, si ya hemos cuestionado la idea de forma, ahora que hablaremos de género, de qué es un género y qué es forma, porque los libros dicen forma sonata, no dicen estructura sonata, dicen forma sonata, ¿cierto? Eh, pero bueno, ya estamos cuestionando eso. Sin embargo, vamos a seguir leyendo y seguramente nos van a seguir hablando de la forma sonata, la forma de tal danza, la forma de esto, la forma, nos van a seguir hablando de eso, ¿no? Pero si nosotros avanzamos un poco más hacia este lado que estamos planteando, vamos a darnos cuenta que las formas van a ir cambiando de acuerdo a la interpretación en base a un modelo, a un cierto modelo. Algunos hablan, por ejemplo, de esto de la forma, esto de la sonata A, B, C, todo eso puede ser también considerada como fórmulas, una fórmula. Yo resuelvo mi fórmula de una cierta manera, ¿no? Pero claro, la estructura tiene unidades constitutivas, ¿no? Que, que, que tienen, pero también es un poco peligroso el centrarnos demasiado cuando analizamos vamos a hacer análisis, ¿no? Porque creo que la labor del trabajo de la composición es grande. Para que el compositor o el joven compositor o el aspirante compositor realmente aprenda, tiene que entender muy bien lo que pasa con el lenguaje, porque el compositor maneja un lenguaje musical, y para eso tiene que ver cómo otros compositores han manejado el lenguaje, y por eso el análisis es una herramienta muy útil, muy de la especialidad del compositor, porque tenemos que meternos a entender la obra desde adentro, ¿no? Entonces, el problema es que cuando estamos realmente cortando y separamos demasiado la primera frase de la segunda frase y del puente, los hacemos casi como unidades autónomas, entonces perdemos la globalidad, ¿no? Y la idea es no perder nunca la idea de que todo es en realidad una obra, que realmente lo de adentro son como articulaciones dentro de la misma obra. Pero claro, dentro de, o sea, yo, a ver, lo que le respondo a Lucio, si uno ha entendido el concepto, si el concepto está entendido, entonces tú puedes explicarlo como quieras. O sea, si esa explicación que tú me has dado, por ejemplo, es buena explicación, ¿no? Si es que tú has entendido bien el concepto. Uno ya puede decir, bueno, entonces son partes constitutivas de género, bla, 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 lo que quieras. No me acuerdo exactamente cómo lo has planteado, pero es válido si has entendido y con tus palabras refieres la definición, digamos, redefines lo que es una estructura, una forma. A ver, pensemos, tratemos de buscar en el Wikipedia, en el Google, en los diccionarios, qué es estructura, forma, género, no sé, todo ese tipo de cosas y bueno, a ver qué nos dicen. Yo creo que no hay hay autores que no son coincidentes, ¿no?
Igual que cuando se habla de unidades formales, cuando yo he leído libros de formas musicales, por ejemplo, te dicen, la unidad mínima es la célula. Después de la célula tienes el motivo. Del motivo tienes una semifrase. Dos semifrases forman una frase. Las frases forman un periodo. El periodo forma una sección. La sección forma un movimiento, etc., ¿no? Van de chiquito a grande. Pero resulta que tienes otro autor, hay otros autores que dicen, por ejemplo, no, este es un inciso. El inciso, y después viene recién el motivo, y el periodo, dos periodos forman una frase, por ejemplo, y entonces te van cambiando los términos, ¿no es cierto? Que uno cree que están claros, entonces no se ponen de acuerdo, ¿no? En la terminología. Entonces la terminología puede variar, lo mismo que la armonía. Cuando uno estudia armonía, empiezas a decir dominantes auxiliares secundarias, el quinto del cuarto o el acorde esto, y uno empieza cuando empiezan las alteraciones en la armonía, ya uno tiene que ver cómo llama este autor a este tipo de acordes, cómo llama este otro autor, cómo cifra uno, los cifrados van cambiando, ¿no? Hay cifrados diferentes, pero de pronto todos estamos pensando en el mismo acorde, pero los cifrados Mach 7 o acorde con dominante secundaria o dominante sensibilizada o en fin, ya nos empezamos a enredar con la terminología, con el vocabulario, y eso no importa, ¿no? Porque que yo diga tree en inglés al árbol, y que diga árbol en español, y baum, que diga en alemán, en fin, eh, cambia el idioma, pero en el fondo tenemos que pensar siempre en el objeto, que es un árbol. Bueno, el árbol no va a cambiar, siempre árbol, y yo según el idioma en que esté hablando lo voy a denominar de una manera diferente. Entonces, es posible lo que tú dices, lo que tenías que hacer, si quieres, si te interesa un poco la organización, digamos, formal de todas estas definiciones, pues escribilo en un texto y mándamelo. Y más que corregírtelo ahorita, digamos, escuchando lo que me dices, yo lo podría ver y reflexionar con un texto escrito. Si quieren, mándenme cosas escritas, yo lo voy a leer y ahí lo puedo releer varias veces y ahí puedo hacer comentarios un poco más atinados, ¿no? Bueno, vamos a tomar los 15 minutitos más. ¿Alguien quiere contar su historia, su pieza? No, no su historia de su vida, ¿no? Sino la pieza que hemos encomendado hacer, porque voy a dar otra tarea. No ahora, quería dar ahora, pero lo voy a dejar para la próxima semana. Pero ahora quería escuchar por lo menos dos, tres o cuatro personas que tuvieran dicho, yo quiero que mi obra sea así. He pensado una obra así, 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 o pasa esto, y sobre eso podría yo quisiera escuchar a ver cómo están pensando para ver si estamos en buen camino. A ver, alguien que quiera contarme su pieza, porque si no me cuenta nadie, yo voy a agarrar, tengo la lista y voy a decir, a ver, tal, cuénteme, ¿qué se trata? A ver, así nos ayudará a componer parte por parte, dice, bueno, aquí está hablando Abiel. A ver, Abiel, explícame, ¿puedes conectar tu micrófono? ¿Estás tu micrófono posible de conectar? Y quiero entender bien tu pregunta. Dale, Abiel. Hola, hola. No estás, no tienes, puedes hablar. Si quieres hablar, si estás con micrófono, puedo activar tu audio, no sé si quieres hablar. Si voy a componer, ayudarles a componer parte por parte, no es la idea, ¿no? La idea es que, a ver, con este primer trabajo, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes planteen una narración, que narren lo que quieren que pase en la música, una narración, ¿no? eh, Porque de algún modo también nosotros vivimos en un mundo donde lo narrativo es parte eh, constante de nuestra vida, ¿no? Vivimos contando hechos, contando lo que pasa, lo que nos pasa, charlando con los amigos, y siempre el discurso nuestro es narrativo. Cuando leemos un periódico y vemos las noticias, ahí hay una narración, entonces siempre hay una historia que se está contando, que hay que desenvolverla de un punto hacia otro punto. Entonces, lo que yo quería es justamente, y esto ocurre exactamente con la música, pero lo que yo quería es justamente escuchar, a ver, ¿cómo están ustedes? ¿Qué hay en su cabeza? ¿Cómo imaginan una narración? ¿No es cierto? Entonces, quisiera que me narren algo, ¿no? Porque esa manera en que piensan una narración es la misma manera en que van a pensar la música. Entonces, por eso yo quería escuchar y quería saber. Y bueno, y si no, por cuestiones de tiempo, quizás en ese caso, si no,
me gustaría que alguno me cuente por lo menos uno que se anime hoy día a contar en 2 minutos su pieza, cómo lo ha pensado, y el resto mándemelo, pues súbalo a la plataforma. Subiremos a la plataforma, habilitaremos, ¿no? A ver, José, a ver, sí, una historia cortita, José. A ver, dale, José, te escucho. Sí, bueno, mi historia realmente no es una historia mía, ni personal, ni muy artística, ni nada, sino que es nada, sobre un regalo que me hicieron, que es una cafetera italiana. Que Ah, ok. a mí me gusta mucho el tema de cómo funciona eso, porque se calienta eso y el agua va por presión de abajo hacia arriba. Y nada, a mí ese proceso esa maquinaria simple, ese proceso es lo que me gusta demasiado y nada, me inspiró a escribir una mini historia para componer sobre eso, sobre cómo funciona la cafetera. Ajá. Claro, o sea, lo que tú estás diciendo es que la cafetera, bueno, que siempre hay una presión, digamos, que impulsa hacia arriba, ¿no es cierto? Porque, bueno, en general esto es un fenómeno físico que ocurre en cualquier objeto que se calienta. Tienes la fuente de calor abajo y esto impulsa, digamos, el, 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 el objeto, como se llama, el producto que estás calentando hacia arriba. Y esto puede ser interesante y puede ser una bonita imagen para hacer una obra sobre esa idea, ¿no? O sea, ¿cómo bajaríamos eso a una idea musical? O sea, ¿qué es lo que calienta? ¿Cómo ponemos ese calor? O sea, lo que pasa es que hay un punto en que tenemos que dar equivalencia. Sí, bueno, hay una energía que empieza a introducirse, digamos, y a agitar las moléculas del líquido, y entonces este empieza a empujar, esa energía la empieza a empujar hacia arriba, se va descomponiendo el líquido y en vapor, ¿cierto? Y eso es una buena idea, es una idea buenísima para una obra musical. Yo voy a contar en otra clase una cosa que yo he utilizado mucho, me han dicho que tiene que ver con la música. Vamos a hablar sobre las leyes de la termodinámica, especialmente la segunda ley de la termodinámica, que ha sido muy estudiada, muy discutida, incluso desde el plano teológico, ¿no? Eh, Porque se supone que esta segunda ley de la termodinámica, por ejemplo, cuando tienes esa discusión entre si somos los creacionistas que dicen que hay un Dios que ha creado todo esto que hoy vemos y tenemos, y los evolucionistas que dicen que la vida es fruto simplemente de continuos cambios y transformaciones, de una evolución, ¿no? Y, se han, y de pronto ha aparecido esta segunda ley de la termodinámica que da una explicación, digamos, y sienta, digamos, apoya a uno y no tanto al otro, eh, desde una base completamente física y natural. ¿No? Entonces, uno puede, obviamente, tomarse de esto, de un elemento así, pero tratar darle su equivalencia musical. A ver, aquí escribe Rubén Calcina. Rubén, a ver, ¿qué nos quieres decir? Pablo también estaba levantando la mano hace rato. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 Rubén, dale. Eh, Perfectamente. Buenos días, maestro, y también un saludo cordial a todos los maestros, músicos y participantes del taller. Es mi primera clase. La Ah, anterior clase no pude ingresar por motivo de viaje. Sin embargo, vi la grabación del primer taller y lo que se quiere es narrar, digamos, una obra, tal vez en lírica, eso lo entendí. una Entonces, historia, sí. sí, entonces lo que yo quiero es narrar algo que ya me lo imagino, ¿no? Convertir en melodía esta narración que voy a comentarles. Yo soy de Potosí, entonces esta narración se contextualiza en esta región de Potosí. Entonces, la obra, en todo caso, empieza en un ambiente festivo, prácticamente en una fiesta. Mm. Y lo puedo relacionar esto con la festividad de Chotillos, donde hay mucha algarabía, mucha música, danza, alegría, risas, y donde prácticamente se involucran niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelitos, y viven esta festividad de manera familiar, de manera grupal, con los amigos en los barrios,
Pero de pronto, dice, se escucha un estruendo y un grito de gemido y pedido de auxilio y de ayuda, con una voz muy grave y melancólica y temblorosa, con mucho ruido de golpes, de ritmos acelerados y de contratiempo. Y esto lo estoy relacionando con el Cerro Rico de Potosí, pidiendo auxilio. Y todas las actividades que se realizan en este patrimonio nacional que tenemos como es el Cerro Rico de Potosí. Entonces la gente escucha y se paraliza por un instante, pero entre sollozos, llanto, comentarios y risas, la fiesta continúa. Entre las danzas, la música y el licor, los gritos y los gemidos y pedido de ayuda del cerro, va calmando poco a poco y va desapareciendo hasta quedar en un profundo silencio. Entonces, de manera alegre, aparecen dos aves de la cordillera. En este caso lo estoy relacionando con las águilas o cóndores también que habitan en la cordillera, ¿verdad? Entonces con sus trinos, no sé cómo se llama yo lo puse trinos y cantos, manifiestan y nos avisan de que el cerro se quedó profundamente dormido y piden a la gente calmarse, pero entre la alegría y la fiesta, la gente empieza a calmarse y a cantar melodías muy sencillas y dulces, como en este caso son las canciones de cuna, y donde todos quedan profundamente dormidos. Este es mi relato. En base a este relato yo quisiera componer o quisiera, eh, claro, convertirlo en notas musicales, ¿no? Este es mi relato, maestro. Ah, qué genial, está lindísimo. Además, tú ya planteas pues un montón de imágenes que son, ya uno se imagina música. O sea, está muy enfocado hacia convertir en música. Bueno, ese es un tipo, esa es una manera en que es posible pensar una narración y después buscar los equivalentes musicales, ¿no? O sea, ¿por qué es importante una narración para hacer una obra musical? Porque cuando uno narra, como el compañero aquí, lo que hace es piensa en el principio y piensa en el final, ¿no? Entonces, aunque no sepamos el detalle, digamos, el detalle de lo que pasa, digamos, todavía no tiene la melodía, por ejemplo, no tiene la armonía, lo que fuera, pero ya tiene la idea global. Por lo tanto, ya se puede visualizar el total de la obra, aunque no estén los detalles. Y eso es bueno, ¿no? Por eso yo decía que eso es mucho más seguro de componer por ese lado, que cuando uno empieza y se sienta al piano y empieza a probar nota por nota y anota algo que le ha gustado y pone un acorde y anota, y va anotando cosas, porque eso es como ir un poco a tientas, porque no estás teniendo la idea de todo el global, no sabes qué va a pasar, qué va a pasar en su total, ¿no? En su totalidad. Entonces vas avanzando de a poco, puede ser que llegues al final del camino, pero puede ser que te tranques. En cambio, cuando tú tienes ya todo el conjunto, por ejemplo, en tu relato, digamos, podrías ya directamente trabajar sobre los gemidos, ¿cierto? Entonces, aunque sea una parte del medio, aunque no sea al inicio, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, eso me parece fantástico y además ese sentido de narración. Denme un segundito, por favor. Voy a hacer un mensaje. Es que justo ahora ya tengo otra reunión, me están convocando, así que vamos a ir ya terminando. Entonces, bueno, pero eso está bien, está perfecto, porque podrían haber relatos, por ejemplo, que me digan, por ejemplo, aquí comienza unos trombones tocando muy suavito y después entran unos violines tocando una melodía y aquí hay un ritmo de marcha, ¿no es cierto? Sin una imagen visual o sin una historia de por medio, no simplemente una descripción de lo que pasa en la música, pero es muy válido eso. Hay muchos compositores, Prokofiev hacía constantemente eso, imaginaba historias, cuentos con personajes, con anécdotas, con cosas, y eso lo transformaba en música, ¿no? Entonces todo es posible, o sea, no hay una receta realmente, sino es la manera en que nosotros logramos motivarnos a nosotros mismos
y despertar la imaginación sonora en la cabeza. El asunto es que se despierten disparadores para que nuestra mente provoque, genere imágenes sonoras. Eso es lo más importante de todo esto. Entonces, por eso es súper importante esto de la narración. Muchachos, yo tengo que cortar ahora, porque como les digo, acabo de contestar un mensaje, tenía ya otra reunión, no sabía si íbamos a tardar en que íbamos a entrar un poco tarde a la clase de hoy. Lo que les pido es lo siguiente, vamos a habilitar, todos ustedes tienen acceso al Classroom del taller, y por favor, mándenme por escrito, sin una hojita, no más de una hojita, pues no voy a leer más de una hojita, esta idea, esta narración para una posible composición. No digo que todos vamos a componer realmente sobre lo que contemos, pero quiero ver cómo ustedes imaginan, o sea, cómo ustedes narran las ideas que tienen en su cabeza. ¿No? Simplemente eso es lo que me interesa ver, y yo les voy a dar otro trabajo la próxima, ¿no? Entonces, bueno, teníamos manos levantadas, Pablo, algunos más querían hablar, pero lamentablemente se nos ha ido un poco la hora por el tema de haber entrado muy tarde y que no estaba habilitada la plataforma, y la próxima va a ser un poco más, no habrá ya este accidente, ha sido accidental y ha habido un contratiempo, pero bueno, pueden pasar esas cosas, ¿no? Entonces, miren, yo los voy a tener que dejar aquí, ¿ya? Les agradezco mucho su participación, su atención. Las preguntas estas que querían ustedes hacerme en vivo, me las pueden hacer al chat, ¿no es cierto? Me las pueden escribir, ¿ya? Yo puedo contestar por escrito. Entonces, o les puedo mandar un audio, ya vemos por WhatsApp. Ya tenemos grupo en WhatsApp, así que ahí también pueden apuntar. Entonces, yo me despido, me tengo que ir, chicos. Hasta la próxima. Un gusto de saludarlos y sigan trabajando.